Dios te bendiga grandemente y en este día quiero compartir con cada una de aquellas personas que van a estar mirando este video una palabra que el Señor ha estado poniendo en mi corazón y por algunos días ha estado escuchando esta palabra que ha estado resonando en mi mente, que me ha estado resonando en mi corazón, esta palabra que dice levántate y anda. Y en este día quiero compartirte a ti que me estás mirando, que estás mirando este video en este día. No es una casualidad que tú estés mirando este video porque hoy el Señor ha puesto una palabra de aliento, una palabra de ánimo para tu vida. Yo quiero ser obediente al Espíritu Santo y quiero compartir esta palabra que ha estado poniendo el Señor conmigo, que me ha estado poniendo el Señor para transmitirla por este canal. Y es una palabra que el Señor ha estado poniendo en mi corazón. Y esta palabra se encuentra en el libro de los Hechos 3. Y comienzo leyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice así: Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y el Señor hoy te dice, a ti que has estado pasando por dificultades, que has estado por alguna circunstancia, que has estado deteniéndote, que ha habido cosas que te han estado deteniendo, que no te han dejado avanzar. En este día el Señor me ponía esta palabra para tu vida que dice, levántate y anda, porque el Señor ha llegado a tu vida y en este día el Señor te va a dar la fuerza, el Señor te va a dar la fortaleza para que te levantes de esa condición, de ese lugar donde has estado estancado por mucho tiempo. El Señor hoy te quiere mover a una diferente posición. El Señor te quiere mover de lugar. Porque cuando nosotros leemos en el relato, en el libro de los Hechos 3, nosotros miramos que nos dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. Entonces, nosotros miramos en este relato que dice que Pedro y Juan subían a la hora de la oración. Esto nos indica que había una hora indicada cuando ellos subían al templo para orar, y dice que había un hombre que tenía más de 40 años, que era cojo. Entonces este hombre por más de 40 años había permanecido en esa posición, en ese lugar y en esa posición pidiendo limosna de todos los que entraban en el templo. Y nos relata la escritura que Pedro y Juan subían a la hora de la oración. Esto nos indica que Pedro y Juan eran hombres de oración, hombres que mantenían una vida de oración. Y yo te quiero decir en este tiempo, en este día, lo que el Señor me ponía. El Señor nos está llamando a permanecer en oración, porque el Señor nos va a mover de posición. Así como el apóstol Pedro y el apóstol Juan subían al templo a la hora de la oración, y dice que se llegó el tiempo y se llegó el momento cuando se cumplió el tiempo de que el Señor Jesucristo iba a levantar a ese cojo, a ese paralítico que había estado por mucho tiempo postrado y que no se podía mover, que no podía entrar en el templo. Y si nosotros lo analizamos, la palabra de Dios nos dice, cuando nosotros leemos los evangelios, nos dice que el Señor Jesucristo entraba al templo y salía. Entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo nunca le puso atención a este hombre si tenía más de 40 años? Y la palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo, el ministerio del Señor Jesucristo fue como por 33 años. Entonces, si el Señor Jesucristo vivió como por 33 años en la tierra y dedicó 3 años a, a sanar a los enfermos, a levantar a los cojos, a los paralíticos, a sanar a los ciegos, y el Señor Jesucristo entraba al templo y salía, ¿por qué el Señor Jesucristo nunca había sanado a este hombre que se encontraba por más de 40 años postrado en el templo, a la puerta que se llama La Hermosa? Entonces el Señor me ponía en mi tiempo de reflexión, en mi tiempo de buscar el rostro y la presencia del Señor, me ponía que así como el Señor Jesucristo dejó a ese paralítico y no lo sanó por sí mismo, sino que lo dejó ahí para que fuera sanado hasta después de que el Señor Jesucristo ascendiera a los cielos y fuera glorificado y se sentara en el trono, para exaltar a sus siervos, aquellos siervos que él había llamado, que él había escogido, porque todos ellos caminaron como por 3 años con el Señor Jesucristo, como por 3 años y medio estuvieron caminando con él, y ellos estuvieron siendo enseñados por el mismo Señor Jesucristo que caminaba con ellos. Y nosotros miramos que dice que Pedro y Juan subían a la hora de la oración. ¿De quién habían aprendido el apóstol Pedro y el apóstol Juan a ser hombres de oración? Nosotros podemos mirar que cuando leemos
los evangelios, nosotros nos damos cuenta que el Señor Jesucristo dice que antes de comenzar a hacer algo, siempre el Señor oraba muy de madrugada, que el Señor mantenía una vida de oración diaria. Y nosotros miramos que el Señor Jesucristo llamó a Pedro y a Juan y los escogió. En Lucas 5, nosotros tenemos el relato que dice que los llamó cuando ellos estaban pescando, y dice que ellos dejaron la barca y el Señor les hizo una promesa y les dijo que los iba a hacer pescadores de hombres. Les dijo: no temáis, desde ahora seréis pescadores de hombres. Y nosotros miramos que como ellos fueron escogidos, desde que ellos fueron llamados y fueron llamados y escogidos para que a través de ellos este cojo que tenía por más de 40 años postrado, imposibilitado, fuera sanado a través de estas vasijas, de estos vasos que el Señor había escogido. Y yo te quiero decir hoy a ti que me estás mirando, que así como el Señor llamó a Pedro y llamó al apóstol Juan, y él tenía destinadas personas que iba a sanar a través de sus manos, a través de sus palabras, personas que él iba a levantar a través de las palabras que él iba a poner en la boca de Pedro, que así también el Señor te tiene escogido a ti, te tiene escogido a ti para cosas grandes. Si tú le crees al Señor y tú crees en esta palabra y la recibes en tu corazón, el Señor también va a comenzar a hacer cosas grandes en tu vida. El Señor te va a comenzar a levantar de ese nivel donde has estado. El Señor te va a comenzar a mover de nivel. El Señor te va a comenzar a transicionar a otro nivel más alto. Solamente el Señor quiere que te mantengas como Pedro y Juan. Ellos eran hombres que se mantenían orando, que se mantenían siempre buscando el rostro y la presencia del Señor, buscando la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Cuando nosotros leemos acerca de los apóstoles, nosotros miramos que todo el tiempo ellos estaban conectados y buscando la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros miramos en este pasaje que dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, y dice que este hombre estaba allí. Entonces dice que cuando ellos miraron a este hombre y este hombre les comenzó a pedir limosna, dice que Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que tomándole por la mano derecha le levantaron, y enseguida se le enderezaron los pies, y este hombre comenzó a caminar y comenzó avanzar, y este hombre se levantó de esa condición en la que había estado por muchos años. Pero dice que este hombre, el apóstol Pedro, soltó la palabra y dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y le dice: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero lo que me impresiona es que dice que tomándole por la mano derecha, dice, le levantó, y al momento se le afirmaron los tobillos y pies. Entonces este hombre tuvo un contacto con el apóstol Pedro, y dice que cuando él lo tocó y cuando él puso su mano sobre él, dice que el Señor le afirmó los pies y los tobillos, y se levantó y comenzó a caminar y comenzó a andar. Y dice que entró en el templo alabando y exaltando al Dios Todopoderoso, porque dice aquí: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. ¿Por cuánto tiempo cree usted que este hombre haya estado allí a la puerta y nunca pudo entrar en el templo, sino hasta que se cumplió el tiempo y el momento cuando el apóstol Pedro pasó por ese lugar? No fue una casualidad que en ese día el apóstol Pedro y el apóstol Juan hayan pasado por ese lugar, sino que ese era el tiempo indicado para que ese hombre recibiera la sanidad y fuera levantado de esa condición en la que había estado. Y el Señor me ponía en mi tiempo de oración que así hay muchos hombres y muchas mujeres que el Señor está preparando en estos tiempos. En este tiempo el Señor está preparando muchos hombres y muchas mujeres en el tiempo de oración, en la intimidad. El Señor está preparando hombres y mujeres que va a usar poderosamente, porque hay muchos paralíticos, hay muchos cojos, hay muchos ciegos, hay muchas personas que Satanás tiene atadas al alcohol, a las drogas, y que Satanás los ha estado deteniendo de caminar. Pero nuestra oración y nuestra súplica y nuestro clamor van a comenzar a mover esas cadenas, y nosotros comenzamos a clamar y comenzamos a unirnos, a orar y a clamar por todas esas personas. Así como los apóstoles se reunían en el templo a orar,
Y ellos todos los días, nos dice la palabra de Dios, que iban a la oración. Así también el Señor quiere que nosotros también tengamos un tiempo de oración todos los días con Él para comenzarnos a preparar para cosas grandes. Si nosotros le creemos al Señor y comenzamos a buscarlo en oración todos los días y elegimos una hora, porque ellos dicen que a la hora de la oración, nosotros también el Señor nos llama a tener una hora de oración, una hora de intimidad con Él todos los días, para que comencemos a ser preparados, para que comencemos a ser dimensionados de esa condición a la que hemos estado. Y si usted que me está escuchando cree y recibe esta palabra, usted va a ser un Pedro, usted va a ser un Juan que el Señor va a comenzar a usar para levantar a esos paralíticos, para que se le abran los ojos a esos ciegos. El Señor va a usar también sus manos, su boca, sus pies, para comenzar a expandir ese reino de los cielos que el Señor Jesucristo vino a comenzar a establecer en la tierra. Y ese reino aún sigue. Si el Señor quiere seguir expandiendo ese reino, quiere llegar a muchos lugares, a muchos hogares, a muchas familias, a muchos corazones, pero el Señor ahora lo está haciendo a través de sus siervos, a través de sus siervas, a través de su cuerpo, a través de aquellos que Él está llamando a tener intimidad con Él, porque dice que los apóstoles fueron llamados primeramente para estar con el Señor, para caminar con Él, para ser enseñados e instruidos por Él. Y el Señor también así nos está llamando a nosotros, a cada uno de nosotros, a que nosotros comencemos a entrar en intimidad con Él y que comencemos a pasar tiempo en su presencia, en oración, y que comencemos nosotros a caminar con el Señor y que comencemos a ser guiados y dirigidos por Él, para que en el tiempo y en la hora indicada nosotros también estemos en el lugar donde se encuentran esos paralíticos, para que sea el Señor el que nos dirija a ese lugar donde se encuentran esos paralíticos, esos ciegos, porque muchas personas se están moviendo, pero no se están moviendo dirigidas por el hombre, y por eso es que no han llegado a la vida de aquellas personas que están caídas, que están paralíticos, que están ciegos. Cuando nosotros miramos en el libro de Hechos 16:6, nosotros allí encontramos que dice que el apóstol Pablo trató dos veces, hizo el intento de moverse, y el Espíritu Santo se lo prohibió, y dice que se le mostró una visión, un varón macedonio que le estaba haciendo la invitación que pasara y los ayudara. Dice, pasa y ayúdanos. Entonces, cuando dice que el apóstol Pablo miró la visión, dice que se movió, y cuando él se movió, siendo guiado por el Espíritu Santo, habiendo visto el lugar donde el Espíritu Santo le estaba indicando, dice que ahí había una mujer que se llamaba Lidia, y esa mujer se convirtió con toda su casa. Cuando el apóstol Pablo comenzó a hablar la palabra, dice que el Señor abrió el corazón de esa mujer para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, y esa mujer fue convertida. Después de ahí nosotros miramos que el carcelero también fue convertido, aunque el apóstol Pablo pasaba por pruebas y luchas, pero donde quiera que él iba, él miraba la mano del Señor y el poder del Señor, porque él era guiado por el Espíritu Santo. Y nosotros miramos también en este relato de Hechos 3 que así como el apóstol Pedro y el apóstol Juan llegaron en el momento indicado a la vida de ese varón que se encontraba postrado, que estaba por más de 40 años, así también el Señor quiere usar a cada uno de nosotros para que nosotros lleguemos en el momento indicado, porque el Señor Jesucristo no sanó a ese hombre. Aunque el Señor Jesucristo entraba y salía en el templo, nosotros miramos que Él nunca sanó a ese hombre, porque Él lo dejó preparado para que a través de ese hombre comenzaran a mirar el ministerio de sus apóstoles, porque después de que el apóstol Pedro y el apóstol Juan fueron usados para levantar a ese cojo que tenía por más de 40 años, y que dice que él entró en el templo alabando al Señor, saltando y alabando al Señor, dice que todo el pueblo lo miró, y después de que el Señor los usó, dice que todo el pueblo se juntó y comenzaron y miraban al hombre aquel que había estado imposibilitado por tantos años, y dice que se convirtieron como 5,000 personas. El Señor comenzó a traer avivamientos poderosos con aquellos varones que le comenzaron a creer, pero dice que ellos eran hombres de oración, y ellos oraban y clamaban al Señor para que ellos estuvieran en el momento correcto y con las personas correctas. Así el Señor quiere usarle a usted que me está escuchando. Hay paralíticos, hay cojos, y hay avivamientos que el Señor va a traer en estos postreros tiempos a través de aquellos hombres y de aquellas mujeres que se están disponiendo y que están empezando a entrar en intimidad con el Señor, donde vamos a comenzar a recibir revelaciones poderosas, donde el Señor nos va a comenzar a mostrar cosas grandes y ocultas que aún
aún no hemos conocido. El Señor dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo declaro en el nombre del Señor Jesucristo, que si usted que me está mirando en este momento comienza a clamar al Señor y comienza a tener intimidad con el Señor le va a comenzar a mostrar cosas grandes y ocultas que no están al alcance de todas las personas, sino solamente de aquellos que comencemos a buscar el rostro del Señor en intimidad y que pasemos el tiempo necesario en la presencia del Señor, buscando su rostro y buscando esas cosas grandes y ocultas, porque es necesario pasar el tiempo que el Señor nos indique de rodillas para que el Señor pueda mostrarnos aquellas cosas grandes. En estos tiempos yo he podido mirar que muchas veces cuando voy a orar y a buscar el rostro del Señor, muchas veces yo llevo un tiempo. A veces he puesto en mi corazón estar cierto tiempo en la presencia del Señor, y muchas veces cuando se está llegando el tiempo que yo llevaba en mi corazón, me comienza a venir que tengo que pasar más tiempo, y muchas veces el Señor me muestra cuánto tiempo es el que tengo que estar de rodillas en su presencia. Y ha habido muchas veces que cuando falta un minuto para que se cumpla el tiempo que el Señor me puso, me vienen revelaciones y me vienen cosas que yo no había entendido en mucho tiempo, me las comienza el Señor a revelar. Eso me indica que con un minuto que yo no esté en la presencia del Señor y que yo desobedezca el tiempo que el Señor me pone, me pierdo toda la revelación, y todo el tiempo que yo pasé de rodillas queda en vano, porque el Señor es el Señor y nosotros debemos de pasar con Él en intimidad el tiempo que Él nos ponga. Debemos de ayunar el tiempo que Él nos pone, orar el tiempo que Él nos pone, para que nosotros comencemos a mirar cosas grandes y poderosas, como lo miramos en el libro de los Hechos 3. Dice que estos hombres subían a la hora de la oración. Es que ellos eran hombres que oraban porque ellos habían aprendido que del Señor Jesucristo, que todo hombre y toda mujer que camine con Dios debe de ser una persona de oración, una persona que antes de comenzar a ministrar, de antes de comenzar a predicar, de antes de comenzar su día, ya debemos de haber estado con la presencia del Señor el tiempo que Él nos indique, el tiempo que Él nos ponga para que Él pueda manifestarse a través de nosotros. Es necesario que estemos en su presencia para llenarnos de Él y para que sea Él el que se manifieste a través de nuestras vidas, así como el Señor manifestó la sanidad de este cojo a través de su siervo Juan y su siervo Pedro. Así el Señor quiere manifestar muchas señales y maravillas a través de usted que me está mirando. Si usted le cree al Señor, usted va a ser usada poderosamente por el Señor, porque usted va a ser usada como Pedro y como el apóstol Juan, como el apóstol Pablo y como todos aquellos hombres que se dejaron llenar del Señor para que el Señor se manifestara a través de ellos y comenzara a manifestar todas aquellas cosas que el Señor tenía. Que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente, y nos miramos en un segundo video. Si aún no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba y nos acompañe por este canal para que sigamos nosotros llegando a más lugares, y para que podamos expandir más esta palabra. Que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente y reciba esta palabra. Usted va a ser un Pedro, usted va a ser un Juan que va a ir, y a través de su vida el Señor va a manifestar cosas poderosas. A través de usted va a levantar paralíticos, va a levantar cojos. El Señor va a abrir los ojos de los ciegos, va a abrir los ojos de los sordos, y el Señor va a hacer grandes cosas poderosas a través de todos aquellos que pasamos tiempo con Él en intimidad. Que el Señor Jesucristo me le bendiga muy grandemente. Nos miramos en un segundo video.